¿Y si te dijera que el marido de Isabel II no fue un inútil ni un florero, sino un rey olvidado con más poder del que imaginas? Por eso, hoy en Decíamos Ayer hablamos de Francisco de Asís de Borbón, esposo de Isabel II y rey consorte de España. Durante décadas, su figura ha sido objeto de burlas, prejuicios y simplificaciones. Pero gracias al trabajo riguroso de los historiadores Ricardo Mateos y Jonathan Iglesias, descubrimos un hombre culto, profundamente religioso, defensor de la dinastía borbónica y comprometido con su papel, tanto en lo político como en lo familiar. Hoy, en este programa, vamos a desmontar mitos, revisar fuentes y redescubrir a Francisco de Asís como lo que realmente fue. Un personaje entre dos siglos, entre dos mundos que intentó mantenerse fiel a sus principios en medio de una España convulsa. Comenzamos. Tenemos a Ricardo Mateos, que es licenciado en Geografía. Hola, Ricardo. Que es licenciado en Geografía e Historia, Psicología y en Traducción e Interpretación. Es autor de múltiples libros, como Los desconocidos infantes de España, La familia de la reina, La nobleza obliga, entre otros muchos. También es articulista y conferenciante en España y en otros países y pertenece a la Real Academia. Ha participado, en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia y es miembro de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y el otro autor de hoy es también Jonathan Iglesias. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal? Y bueno, Jonathan es escritor, historiador e investigador, especializado en historia dinástica, creador del canal El Cronista de la Corte y se ha dedicado a la divulgación histórica con un enfoque riguroso y accesible. También tiene múltiples obras, entre ellas está Salvada al Zar, Las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España, y entre otras muchas publicaciones, y entre todas estas se encuentra el libro que los traigo aquí al canal, que es este de aquí, ay, que no se ve bien, Francisco de Asís de Borbón, el rey consorte, como digo, una figura que hoy Ricardo y Jonathan nos van a dar un montón de luz, porque como digo, como decía, ¿no? O sea, por lo menos para mí es un desconocido, un ser anónimo, y yo creo que para muchos también. Así que nada, lo primero, Ricardo, Jonathan, muchísimas gracias por venir hoy aquí para A ti. hablar de Francisco. Y la primera pregunta es, ¿qué os llevó a elegir a este personaje para escribir esta obra monumental? Ujú, ujú. Pues mira, fue una cosa en realidad muy común, un anhelo que Jonathan y yo teníamos. Nos daba mucho miedo esto, muchísimo miedo, porque ya ves que es una obra ingente, ¿no? Teníamos un material ingente que abordar, un reinado muy complicado. Y yo, por aparte que me toca, te diría, a mí siempre me han gustado mucho los olvidados, los perdedores, los denostados, ¿no? Los que nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y son personajes a rescatar y por tanto queríamos rescatar y sobre todo revisar tópicos, manidos, sacar un poco el personaje en su luz y en su sombra, más allá de lo que se ha escrito con muy poco rigor y con muy poca investigación. Esto era un poco nuestro anhelo y como te digo, para mí esto de los perdedores tiene un sabor particular, ¿no? Ujú. No sé si Jonathan, tú también quieres añadir algo. Bueno, yo suscribo todo lo que dice Ricardo. También decir que todo empezó con una obra anterior que hicimos los dos, el libro de las cuñadas, que son las hermanas del rey Francisco. Y igual que él, pues, como dice él, ¿no? Teníamos mucho miedo. Yo por lo menos tenía un miedo tremendo a enfrentarme a la figura de este buen hombre, porque además no se tenía un conocimiento claro de don Francisco, ¿no? Más allá de estos tópicos, ¿no? De Paquita Natillas y cosas de estas, parece que era siempre algo peyorativo, algo malo constantemente y que este hombre no había hecho nada bueno en sus 80 años de vida o nada remarcable. Y claro, 80 años son muchos años. Y todo eso hacerlo con rigor, con documentación, pues yo a veces me echaba a temblar. Pero bueno, siempre de dos a dos es más fácil. Dos nos echamos a temblar a momentos, es cierto. Bueno, eso es verdad que dicen, ¿no? Que tal vez una pena, pero compartida es menos pena. Ya estamos, ya por lo menos os teñís el uno a otro. Y sí que aquí
me salta mucho la pregunta porque, claro, como tú bien dices, son 80 años, una vida muy larga. De este hombre, lo único que nos llega al público general son todos tópicos, malas palabras, una muy mala imagen de él. ¿De qué fuentes habéis bebido para ir construyendo esa figura detrás de todos esos insultos? Pues mira, hemos jugado como a varias bandas. Por un lado, toda la literatura clásica, que es toda reiterativa, porque al final siempre, si vas viendo, son copias de copias de copias, y al final todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Eso tenía que estar, también teníamos que tener esa base, ¿no? Mucho fondo documental, muchísimo, en esto Jonathan es el gran experto, porque lo encuentra todo, entonces mucha cosa de Archivo Histórico Nacional, mucha cosa de Archivo de Palacio, muchas cosas de archivos extranjeros también, muchísima correspondencia, y luego mucha hemeroteca también. Y con esas tres fuentes principales hemos ido urdiendo este puzzle enorme donde hemos conseguido generar una especie de visión holística que creo que ha quedado bastante decente por lo que nos dice todo el mundo. Y de hecho, sorprendente, ¿no? Yo que he publicado bastantes libros, ninguno ha suscitado tanto interés como este. Es decir, yo en otras cosas que he publicado, otras publicaciones, pues sí, me han llamado a televisión o a radio, me han hecho, no sé, muchas entrevistas, ¿no? Pero eran cosas que duraban muy poco tiempo. De hecho, este libro ha salido en el mes de abril, ¿no? Y es sorprendente el enorme interés que ha generado tanto en redes sociales como en los medios, si quieres, más clásicos, ¿no? Medios de prensa. Ha sido muy interesante y muy sorprendente también para nosotros. Ujú. Y ya por ir entrando un poco en lo que es el personaje, ¿no? Con lo que sabéis hoy en día, brevemente, ¿cómo describirían a la personalidad, ¿no?, de Francisco de Asís con lo que habéis analizado? Dale, Jonathan. Yo voy Bueno, después. pues lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta de Francisco de Asís, que para Ricardo y para mí es ya Paquito, que es como más lo conocemos, es que es un hombre fuera de su tiempo. Es decir, él le tocó vivir un tiempo, el siglo XIX, vivió los primeros años del siglo XX, pero es más bien un señor que tendría que haber nacido en el siglo XVIII. Es un hombre fuera de su tiempo, con una mentalidad muy distinta a la mentalidad burguesa que se empezó a extender en aquel momento, alejado totalmente de estos aires liberales que empezaron a correr por las revoluciones, ¿no? Tanto de la Revolución Francesa como ya luego la Revolución del 30 o del 48. Y es un hombre sumamente religioso, una religión muy del 18, muy del 17, no una religión a lo mejor más light, podríamos decir, ¿no? Como la que hubo ya en el siglo XIX, pero sí que era un hombre culto, un esteta, preocupado por la figura que se daba de él y digamos, por la iconografía de la Casa Real que se usaba en aquel momento, y un hombre que en la medida de sus posibilidades trató de hacer las cosas lo mejor que él supo y que pudo. Eso no quiere decir que lo hiciera siempre todo bien, pero sí desde la visión, desde la cosmovisión que él tenía, intentar hacerlo así. También es cierto que esto hace que él sea una figura malentendida, por la historiografía sobre todo, ¿no? Porque se han cogido todos estos tópicos que se han ido cogiendo, han sido unos tópicos muy decimonónicos, por lo tanto impregnados pues de una homofobia, si lo quieres llamar así, o de un machismo, de una misoginia, por lo tanto, él no encaja en nada de eso, no encaja en todas estas cosas como por ejemplo hacía el Marqués de Villaurrutia o hacían todos estos historiadores que estudiaron el siglo XIX desde una visión a veces mal vista, y por eso él siempre salía tan mal parado, porque no encajaba para nada en los cánones de esa época. Es un personaje entre dos mundos, en un tiempo de grandes transiciones. El siglo XIX es tremendamente convulso, el XX también, ¿eh? Pero dinásticamente el siglo XIX es muy convulso. Entonces él nace al final de un tiempo que es donde se va a criar y va viendo cómo crece y emerge un tiempo distinto, muy ajeno a él, muy ajeno a sus valores, y sus valores son muy claros, de base siempre muy firme. Se va a mantener muy leal a sus principios, que giran en torno a tres cosas. La dinastía, es decir, la Casa de Borbón, entendiendo por Casa de Borbón no solamente la familia real española, sino los Borbones de Europa, Francia, Nápoles, Parma y España. Eso para él es absolutamente cabal, es importante esta legitimidad, esta pureza de la realeza. Por otro lado, el sostenimiento de la corona, y la tercer pata de sus principios es la Iglesia como algo que está por encima, que es supra. Está por encima incluso de la corona.
Esos son Ujú. los tres puntos fijos de su vida y él llega un momento en el que ya se da cuenta de que ha quedado obsoleto. El mundo ha cambiado, él se retira, él lleva una vida distinta, porque entiende que él poco tiene que aportar ya en un mundo que seguramente muchas cosas ni siquiera comprende. Ujú. Claro, porque por lo que describís, claro, es el rey del antiguo régimen, o sea, él le hubiese encajado bien, como decía Jonathan, ¿no? En el siglo XVIII o anterior, porque tiene esa cosmovisión de anterior a lo que serían estas revoluciones liberales y todo este momento. Y ya por ir avanzando, ¿qué habéis encontrado en estas fuentes de ese matrimonio con Isabel II? ¿Cómo es esa relación con ella? Pues mira, hemos hecho un gran revisionismo también, ¿no? Porque la idea general, que es lo que se repite en todos los trabajos publicados hasta ahora, insisto, con poco rigor investigativo, ¿no? Porque irse a las fuentes es muy pesado, lleva mucho tiempo, ¿no? Lo que hemos visto es que este matrimonio, que parecía que estuvieran a la greña siempre, entendiéndose muy mal, tiene momentos muy malos, pero también tiene momentos de bastante paz y momentos de mucho encuentro entre ellos. Ellos van a tener un comienzo de matrimonio bastante tormentoso. Hay que pensar también que ella tiene 16 años cuando se casa, que esto hay que verlo también, ¿no? Sí. No son los 16 de ahora, pero son 16 años y con muy poca instrucción. Él tiene más instrucción que ella, ellos son primos, saben que son matrimonios obviamente arreglados, que hay que entrar a eso, pero claro, están los ardores de la juventud, sobre todo en Isabel. Entonces el comienzo es muy tormentoso. Pero a partir del año 54, de la Revolución del 54, que ellos ya ven las orejas al lobo y que comienzan a barruntarse, que los tiempos han cambiado y que la revolución se los puede llevar como una hora por delante, ellos hacen una unión bastante fuerte, muy de cara adentro, muy centrípeta, es decir, en un pequeño círculo que ellos generan, una pequeña burbuja que generan en Palacio, y ellos van a tener una gran unión de intereses familiares. No digo que tuvieran un gran amor como lo entendemos nosotros ahora, ¿no? Y eso se va a quebrar después en el exilio, cuando ya los intereses han cambiado, la vida es distinta y cada uno puede elegir. Ujú. Pero no es un matrimonio siempre tormentoso. Mm. No. Hay momentos en los que ellos tienen que apoyarse mucho y de hecho lo hacen. Ujú. Claro, pues me imagino, como tú dices, ¿no? Al final se tienen que proteger, los que tienen uno al otro ante esa amenaza exterior, por así decirlo, es que no tiene a nadie más que a su compañero. A nadie más hay que tener en cuenta que ella tiene menos formación que él. Porque también leyendo las cartas, que he leído muchísimas cartas, la pobre Isabel es una mujer con escasísima formación. No ya constitucional, que tiene nada, una cosa muy somera, sino no tiene formación cultural importante, no tiene una base, tiene una base más sólida, conservadora sin duda, pero mucho más sólida, es un hombre mucho más culto que ella. Entonces él va a aportar un elemento de sensatez y de estabilidad, aunque es una estabilidad muy a la antigua, y que va un poco en contra de los vientos que vienen. Bueno, no sé, Jonathan, añade tú algo. Pero... Sí. Sí, él, fíjate que ya a toro pasado, pues todo esto lo podemos decir así, ¿no? Pero por lo menos a mí, yo sé que a Ricardo también, muchas cartas que hemos leído, pues nos sorprendía mucho, ¿no? Porque también es verdad que cuando empezamos a escribir teníamos una idea preconcebida, evidentemente, de todo esto. Algo que quisimos dejar claro desde el primer momento es que nosotros no íbamos a interpretar nada, sino simplemente contar y que el lector, a su criterio, conforme vaya leyendo, juzgara lo que quisiera interpretar. No, pero nosotros no. Pero claro, hay cosas que no es que se interpreten, es que son así, porque hay que tener en cuenta no solamente que estaban ellos dos, Isabel y Francisco de Asís, sino que estaban, sobre todo a partir del año 54, con la revolución de la Vicalvarada, empezaron a estar rodeados de una serie de espías que había puesto ahí el matrimonio de los Riánsares, es decir, de la madre de Isabel II, la antigua reina gobernadora con su segundo matrimonio, una serie de espías ahí para controlar un poco qué pasaba en la Casa Real y qué pasaba en el matrimonio. Y ahí hemos visto cartas donde los propios espías dicen que ellos estaban bien, que ellos se llevaban bien, que él tenía mucha más influencia de lo que parecía a ojo público, ¿no? Y que él dictaba un poco la norma también de vez en cuando, es decir, hasta cierto punto, pues él podría llegar a aconsejar a Isabel en algún momento. Fue también bastante buen padre, independientemente, no sé si luego quieres entrar en eso, pero independientemente de que sea el padre biológico o no de esos hijos, desde luego si fue un padre como él entendía, ¿no? Que tenía que ser un padre. Y no fue un matrimonio tan mal avenido como nos han contado. En el exilio ya sí que es verdad, como dice Ricardo, que se apartaron y luego
con la muerte de Alfonso XII en 1885, vuelven a juntarse otra vez y ya sí que se convierten en unos amigos, ¿no? Más o menos. Hay una escena que a mí siempre me produce mucha ternura ver, que es a la muerte de él. Cuando él está a punto de morir, su esposa, Isabel II, que vivían por separado, porque ella vivía en París y él vivía en un pueblecito que era Épinay. Ella sube a tranquibarranca por las escaleras del palacio de él gritando, ay Paquito, Paquito, pero ¿qué te ha pasado? Es decir, ella estaba preocupada por él. Así que tan mal no se llevarían cuando ella tenía esa preocupación genuina hacia Sí. el hombre que estaba falleciendo. Y que hay otra cosa importante que es el lenguaje. El lenguaje dice muchas cosas. Él no fue príncipe consorte, fue un rey consorte. Esto desde el primer momento. Es decir, que él no es una figura segundona, no, es una figura principal. Es obvio que la reina, en términos antiguos, la reina propietaria es ella, pero él tiene un peso específico y por tanto es rey, no es príncipe consorte. Esto hay que matizarlo. Sí, sí. Sí, vamos, que por lo que contáis, uno se puede hacer una imagen de que si no había amor, por lo menos había amistad y cariño. Es decir, este hombre me ha acompañado durante muchos años en tiempos difíciles y no se movió de mi lado y viceversa. O sea, por lo menos eso sí que existía. Pero vamos, con lo que estáis contando, me surgen muchas preguntas, sobre todo ya por entrar en el papel político de él como rey consorte. Comentabas, Jonathan, que tenía cierta influencia política también, incluso tal vez más de lo que en su momento se pensaba y ya de lo que hoy pensamos, que hoy tal vez creemos que es nula. ¿Podríamos desarrollar un poquito más ese papel político que él intervino en la política española? Dale, Jonathan. Sí, claro, mira, bueno, también hay que tener en cuenta el convulso periodo político que era aquello, ¿no? Estaban pues, los moderados, luego aparecieron los progresistas, los demócratas, tiempo después y al final, los carlistas, que estaban un poco como fuerza extra, no sé cómo llamarlo, extra política, ¿no? Porque estaban fuera. Él se situó más cerca de un grupo político que apareció, que eran los neocatólicos, ¿vale? Que estaba ahí Cándido Nocedal y todos estos, antiguos carlistones, alguno de ellos. Él era un hombre muy conservador en ese aspecto. Y ellos dos, sobre todo él también, tenían algo que es como un sentido muy patrimonialista de la corona. ¿Vale? No del reino, como por ejemplo sí que podría tener su tío Fernando VII, pero sí un concepto muy patrimonialista de la corona. Y él, en política, primero que él tenía siempre mucha animadversión hacia Narváez. Eso lo hemos visto muchas veces, hacia Narváez y hacia Espartero. Se llevaban bastante mal. Con O'Donnell tuvieron una relación bastante buena dentro de que les tocó O'Donnell en un periodo muy malo, como fue la Vicalvarada, posterior a la Vicalvarada, ¿no? Él, sobre todo, estaban ahí los carlistas, que siempre se ha hablado mucho de si era carlista, si no era carlista, eso estaba ahí. Y por otro lado, un aspecto también muy importante que yo he visto, sobre todo consultando en hemeroteca, es cómo siempre se ha estado viendo al príncipe de Alberto, ¿no? de la Gran Bretaña, el marido de la reina Victoria, como el gran príncipe burgués, el príncipe que potenciaba la industria, el príncipe... el rey Francisco, en la medida de la Revolución Industrial Española, por ejemplo, también potenció eso. Ricardo y yo hemos visto cómo inauguraba vías de ferrocarriles, cómo inauguraba fábricas, inauguraba hospitales, cómo él potenciaba el arte, cómo él potenció remodelaciones en el centro de Madrid. Es decir, él estaba ahí pendiente de todo eso. Eso no se ha alegado tanto, es decir, no se ha contado tanto, pero él estaba ahí. Él vacunó, él, por ejemplo, financió unas vacunas contra la viruela o algo así que venían de Gran Bretaña para ponérselo a los niños de los orfanatos. Es decir, él todo eso lo tenía muy pendiente y él hacía todas esas cosas. Isabel II, en cambio, no estaba, digamos, en esa faceta más de hombre, ¿no? Podríamos decir en aquel momento una faceta más masculina. No, y que ellos antes del 54, que son de ver un poco las orejas al lobo, como decía, antes del 54 sí que hay un juego más de quitar y poner ministros, de quitar y poner jefes de gobierno, hay llamadas de atención directas a Francisco de Asís, cuidado, porque Narváez le llama la atención, es decir, hay varias llamadas de atención y dicen, quítese usted de aquí, lo vamos a apartar un tiempo, es más, en un momento dado es un poco, le dan el cargo de
jefe de la Real Casa y Patrimonio, que era la administración de todos los bienes de la corona, que eran muchos en ese momento, ¿no? Y en algún momento lo descalabran de ahí, o sea, lo descabalgan, lo sacan de ahí, porque le quieren apartar un poco. Hay el famoso ese ministerio relámpago en el que él prepara un gobierno con nombres y apellidos, se lo da a su mujer. Y dice, bueno, este es el gobierno que tú tienes que hacer. Entonces ella va llorando prácticamente a su madre, la reina Cristina, y dice, mira, Paquito, lo que me ha dicho, ¿no? Se monta un guirigay terrible, a las 3 de la madrugada están en conciliábulo el rey, la reina Cristina, el duque de Rianzar, están ahí viendo qué hacían con aquello, ¿no? Un ministerio que duró ni 24 horas. Pero él sí que juega un papel político y yo creo en consonancia con ella. A partir del 54 ellos van a la limón. Ellos lo que tienen claro es que aquí el liberalismo excesivo no, desde luego anticlericalismo ninguno, cero, y ellos lo que van a oponerse tremendamente es al reconocimiento del reino de Italia por encima del Papa. Esto es una cosa que para ellos es intragable, ¿no? Que los Estados Pontificios hayan caído y que entre Viceroy de Italia en Roma y se haga con Roma, esto es una cosa para ellos muy dura y muy difícil. Y de hecho ellos van a intentar dar palos de ciego y en contra de lo que el gobierno quiere. Y van a tener, ella firma con lágrimas el reconocimiento del Reino de Italia, ¿no? Pero él está en consonancia con ella porque ahí ellos opinan igual. Es decir, la Iglesia, la religión y la corona van juntos. Y por tanto, O sea, lo que atente contra eso no es lo nuestro. O sea que esa visión que él tiene, que habíamos comentado antes, ¿no? Que sería tal vez propia de una monarquía del antiguo régimen, esa visión patrimonialista, no era un impedimento para él o Isabel para ir con las reformas de su tiempo, para la modernización de España o ciertas reformas que estaban en Europa. O sea, seguían en consonancia a lo que sería Europa, no es que se quedó atrás. Claro, no, es que ellos, hay que separar aquí. Una cosa es el fomento de las artes, la industria, en fin, todo esto, que ellos van a colaborar en todo lo que ellos pueden. Y otra cosa es la visión estrictamente política, en el sentido de derecha e izquierda, si quieres, ¿no? Son dos cosas distintas. Ellos, claro, que van a apoyar el progreso. Vamos, ellos van a la inauguración del primer ferrocarril que hay en España. Ellos se van a mover por el país. Lo que pasa es que en el movimiento que hacen por el país y viajan mucho por el país, ellos van a entrar en una contradicción muy fuerte, porque lo que se encuentran son grandes aclamaciones públicas donde quiera que van, en todas partes. Ellos van a Baleares, van a Andalucía, van al norte, van por todas partes. Unas aclamaciones populares tremendas, ¿no? Y ellos lo que no van a entender es cómo su pueblo, queriéndoles tanto, cómo es posible que tengan que irse. Y ellos a quienes culpan, y Francisco así, porque Isabel en esto es mucho más ingenua y pincha bastante menos. El que lo dice, y lo dicen las cartas, que la culpa es toda del mundo político. O sea, la responsabilidad, ellos no sienten que sean responsables de eso porque ellos tienen el amor de su pueblo, en lo que ellos han podido captar en sus viajes por España. Sí, sí, sí. Y sí que ahora que mencionas eso, ¿no? Ya conecta con lo que sí te quería preguntar, porque claro, con esa visión que tenía y con el panorama político que había, en ese ámbito privado, si pudiste haber accedido a esas correspondencias más personales privadas, ¿qué hablan ellos de los políticos? ¿Y cómo evoluciona su visión de la política y los políticos en particular de su tiempo? Dale, Jonathan. Fíjate que ellos, por lo menos en la correspondencia privada de ellos, van sobre todo con la reina Cristina, que es la madre de Isabel II, y suegra y tía del rey Francisco, y con su segundo esposo, que es Fernando Muñoz, duque de Riánsares. Es esa correspondencia, sobre todo, la que se tiene a un nivel más personal y donde se puede entrar un poco en materia política. Pero hablan muy poco, ¿eh? Fíjate que escriben muy poco. Isabel, casi nada. Casi nada. Él, un poquito más, tampoco mucho más. Y si es algo más, es siempre para crítica. O sea, nunca para alabanza. Se critican, por ejemplo, como te he dicho antes, a Narváez, a Espartero, a O'Donnell no tanto, pero a Prim. A todo esto los critican mucho, les ponen hasta motes. Creo que uno era el cocodrilo, el otro era el no sé qué. O sea, le ponen como motes un poco así a ellos, pero es una crítica constante y siempre diciendo que la cosa está mal, esto está mal, pero ellos como viéndolo por encima, ¿no? Un poco como los dioses del Olimpo viendo abajo lo que está ocurriendo. Sí. Esto está mal, no es culpa nuestra, esto está mal ahí abajo y a ver qué van a hacer. Y fíjate que es verdad lo que dices, Jonathan, está muy bien, porque en el fondo es una mirada muy desde arriba, porque ellos en ningún momento critican una acción concreta de gobierno, salvo el tema del Papa, que ahí sí.
Pero ellos no critican una acción de gobierno, el gobierno ha hecho tal cosa y es criticable por esto. No. Ellos lo que no entienden es esa clase política que sienten que tienen que sospechar de ellos porque les pueden engañar en cualquier momento. Pero no hay una concreción, no hay un discurso. Porque Sí, sí, sí. como reyes que en el fondo han mamado una cosa mucho más antigua, ellos no tienen que entrar, no sienten que tengan que conocer ni siquiera el discurso político menudo, el contenido menudo de las leyes. No. Ellos Sí, están sí, sí, sí. above, están por encima de eso. Sí, 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 sí. O sea, que no entran en lo que sería ese relato político, Ah, no, no. discursivo para ganar No, votos. Eso es que les no. da... No, en absoluto, porque date cuenta de eso mismo. Ellos no tienen que ganar votos. Ellos Claro. viajan y el pueblo los recibe con aclamación. Ahí Ujú. termina para ellos su función. No Sí, sí, sí. sienten que tengan que entrar en el detalle menudo de un decreto para conseguir no sé qué cosa. O criticar Ujú. que el gobierno ha hecho, o por lo menos en las cartas de luego no aparece, que el gobierno ha tomado una medida particular, salvo lo que toca a los ataques a la iglesia, que ahí sí que ellos es donde se revuelven mucho. En lo demás no, es toda una cosa muy abstracta, muy, en el fondo muy somera. Porque Ujú. también seguramente su comprensión del articulado político ese tan complejo, parlamentario, bastante embrionario, yo creo que la comprensión era relativamente escasa, la que ellos tenían. Ujú. Y entonces entiendo que la relación con la suegra de Francisco, ¿cómo era esa relación? ¿Buena, tensa? Porque entiendo que puede haber momentos de alejamiento y de acercamiento también, ¿no? Ujú. Bueno, eso pasa por distintas fases. En función Ujú. también de los intereses de cada uno, porque claro, ahí se juegan, hay como dos, digamos, momentos distintos, ¿no? Cuando la cosa está más o menos tranquila, entonces emergen los intereses particulares de cada uno. Y ahí hay peleas bastante grandes, ¿sí? Ahora, cuando la cosa se pone mal, ellos hacen piña, porque aquí los Borbones tienen que estar juntos. Y hay un Ajá. momento que le escribe Isabel, la reina Cristina Isabel, y le dice, ten cuidado, acuérdate de María Antonieta. Entonces ellos hacen, hay una gran fusión. Pero cuando las cosas van tranquilas, pues ahí salen sus rencillas, se pelean de vez en cuando. De hecho, cuando la reina Cristina se tiene que ir en el 54 con la revolución e insiste en volver, ellos dan largas y largas y largas, le dicen mentiras para que no vuelva, porque en el fondo se la quieren quitar de encima porque saben que es un peso pesado. Sí, 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 sí. Ostras. Ahora, no, Y... pero Jonathan, añade tú la segunda Ah, parte, la parte del exilio, porque la ah, reina Cristina tiene mucho hay que decir. Claro, fíjate que uno de los personajes que creo que hemos descubierto de este teatro borbónico es la reina Cristina. Yo creo que es uno de los grandes personajes que hemos descubierto ahí. Y ella, como muy bien dice Ricardo, era un peso pesado dentro de la familia real y en estos momentos, sobre todo a partir del año 54 hasta el año 64, que es cuando ella vuelve, digamos, de vacaciones, ¿no? Que vuelve en pequeños, en cortos periodos de tiempo aquí, ya no influye tanto, la quisieron mantener alejada. En el exilio la cosa cambia mucho. A partir del año 68, que es cuando se van al exilio, viven juntos muy poquito tiempo el matrimonio, hasta que se van a París. En París viven pocos meses, luego ya se separan. Ahí sí que es cierto que se ve un acercamiento, un estrechamiento entre suegra y yerno. Porque Isabel, podríamos decir que se le va un poco la cabeza, ¿no? Isabel está ahí rodeada también de gente que la manipula mucho. Ella, como muy bien dice Ricardo, no tiene una instrucción, no tenía una educación, se dejaba llevar mucho por los hombres, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y entonces él se aleja y se acerca mucho a su suegra y hacen un tándem importante, un tándem bastante importante e intentan luchar ellos dos, también como saben, como pueden, por algo que Isabel no veía en un primer momento y era por el reconocimiento del futuro Alfonso XII como rey de España. Eso es algo que Isabel II no veía en un primer momento y es algo que él, o sea, digamos el padre y la abuela vieron. Ella tenía que rechazar los derechos a la corona, los derechos dinásticos en pos de su hijo. Por eso a Alfonso XII se le manda a estudiar fuera, se le manda a estudiar a Viena y luego a Londres, para mantenerlo un poco alejado del foco materno, y eso es algo que el padre también insiste mucho, en alejarlo de ahí, porque hay una unión fuerte entre María Cristina y el rey Francisco de Asís en el exilio. o sea, se dan cuenta que el futuro, por así decirlo, del linaje pasa porque Alfonso se forme lejos de su madre, alejarlo de la madre.
Claro, porque son dos figuras muy sensatas. Es decir, María Cristina es la figura que tiene un nombre en Europa, es una mujer con mucha experiencia, que ha vivido mucho, muy lista, con una gran visión. Y Francisco es un hombre muy, muy fijo, muy sensato, muy estable. Entonces ellos hacen ahí un buen tándem, porque Isabel, que era una impulsiva, que podía hacer cualquier cosa que se le ocurriese, en fin, preferían tener un poquito de margen, cosa que genera muchos líos, porque ella también se enfada muchísimo. Pero son ellos un poco los que conducen el barco junto con el duque de Montpensier, que les interesa a ellos que esté en su bando, junto con Montpensier ellos van a conducir todo esto hacia la restauración, porque esto en manos de Isabel hubiera sido una merienda de negros. Ostras. Pues mira, esto conecta un poco lo que decía Jonathan antes de Francisco como padre, ¿no? Y esa posible no paternidad sobre sus hijos. ¿Qué imagen habéis encontrado de este Francisco como padre? Aunque ya habéis dejado de traducir algunas pinceladas. Mira, yo creo que, fíjate, que nosotros mismos que le hemos dado siempre, porque Jonathan y yo hemos compartido como tanta gente el interés por descubrir, ¿no? Siempre esta cosa de y la filiación justa y perfecta, que no son los padres de los hijos y todo esto, que esto ha habido ríos de tinta, ¿no? Y es lo que siempre sale en cualquier presentación que hacemos, cosa natural. Fíjate que a mí hoy en día ya me ha dejado de importar, porque lo que hemos descubierto aquí es un padre real. No sé si biológico, pero un padre real, un padre amantísimo, un padre que se ocupa de sus Ostras. hijos, más allá de que sean suyos o no, que esto no aparece para nada en la correspondencia, para nada aparece la cuestión de la filiación. Teniendo en cuenta, insisto, que la reina propietaria es ella, con lo cual, sean los hijos de él o no, yo creo que esto es un poco más irrelevante, ¿no? En términos de legitimidad, si quieres genealógica y todo eso, purismo genealógico, porque hay mucha gente que agarra ahí, pero lo cierto es que quien oficia de padre de forma permanente desde el primer momento es él. Y de forma Sí, sí. clara y notoria, y esto aparece mucho en la correspondencia. Jonathan, cuenta tú algunas Sí. cosas que hemos leído, porque hemos leído mucho sobre esto. Sí, bueno, primero sí que podríamos, que yo sé que eso siempre lo que da el morbo, ¿no? Esto de los amantes y cosas de estas. Hay dos cosas que yo creo, dos fotografías muy buenas que tiene nuestro libro, que yo creo que es algo que ya solamente por eso merece mucho la pena. Una es una fotografía, un retrato, perdón, de Enrique Puigdemont, el que todo el mundo dice que es el padre de Alfonso XII, que se habla mucho de él, pero nunca se le ha puesto cara, y ahí en el libro le tenemos una cara. Y otra es la de Antonio Ramos de Meneses, que es quien todo el mundo dice que es la pareja, ¿no?, del rey Francisco de Asís. Ahora, volviendo a esto, es cierto que primero que se nos va, ¿no? Porque tenemos un problema muy importante y es que intentamos ver siempre todo esto desde los ojos de hoy. Por lo tanto, cometemos un anacronismo bestial, ¿no? Entonces, en aquella época el ADN sí existía, por supuesto que existía, pero no había pruebas de ADN, no había nada de eso y la legislación en aquel momento era totalmente distinta como es hoy. Entonces, él era el padre de todas estas criaturas, independientemente de que lo fuera biológico o no. Pero como dice Ricardo, en la correspondencia no aparece nada. Simplemente, cuando nace el primer hijo que muere, nace y muere a los segundos de nacer, sí que hay una carta de Aviraneta, que era Avinareta, que así se llamaba así, era un espía, este es tío, abuelo de Pío Baroja. Pues él sí que en una carta dice que todas estas invenciones de que no eran hijos de él era por parte de los carlistas, a imitación un poco de lo que había ocurrido con Enrique IV, su esposa Juana de Avis, con Juana la Beltraneja, Isabel la Católica, todo esto, ¿no? Pero él, en la correspondencia, mira, hemos visto cosas como ella misma, Isabel II, ¿no? Decir, Paco está chocho con la niña. Paco se tira al suelo a jugar con la niña. Paco te va a escribir para decirle que le ha salido un diente a la niña. Es decir, él está pendiente de sus hijos, de todos y cada uno de ellos, que recordemos son Isabel, a quien llaman la chata, el futuro Alfonso XII, Pilar, Paz y Eulalia, de todo, y luego hay otros que mueren al poco de nacer, de todos ellos él está pendiente, en todo momento. Y todo esto de las paternidades empieza a aparecer algo a partir de 1868 en la prensa satírica.
pero nada, nada, nada en cartas. En correspondencia no hemos encontrado absolutamente nada de eso. Sí, sí, sí. Bueno, y hay que decir otra cosa porque yo creo que hay que contextualizar siempre, ¿no? Que es un error muy español. Presentar lo que pasa en España como algo que acontece únicamente en España. Un país, no sé, atrasado, neandertal, no, mire usted, estas cosas pasan en otros sitios. Quiero decir que si analizamos en profundidad las monarquías europeas, casas en las que hay paternidades dudosas son un montón. Empezando mismo Ujú. por Portugal. El propio Miguel, don Miguel de Portugal, Miguel I de Portugal, que fue un rey muy breve, tampoco estaba muy claro que fuera hijo ni siquiera de su padre, sino que de Carlota Joaquina con no se sabe quién. El caso de Cristian VII de Dinamarca y su mujer Carolina Matilde, que tuvo que ser prácticamente encerrada en el Gran Ducado de Baden, pues hay casos que están comprobados, ¿no? De ilegitimidades de hijos. Es decir, que no era una cosa tan o no era una cosa únicamente española o únicamente de Isabel II. Lo que pasa que también, claro, no es lo mismo una monarquía con un soberano reinante y una mujer, digamos, casquivana, que tener que la reina sea la casquivana. Es que hay una misoginia aquí muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Pero vamos, si vamos a mirar si hiciéramos ADN hoy en día en la realeza europea, madre mía, lo que descubriríamos. Lo que Sí, no, eso seguro. Seguro. Y hay que poner también en contexto las cosas, porque si no parece que aquí somos todos una especie de neandertales en España que hacemos cosas que no hace nadie en ningún sitio, ¿no? Sí, que somos los únicos que, no, que hacemos escándalos y eso, ¿no? Cuando es algo Exacto, normal. exacto, exacto. Exacto. Entonces, Un segundito, Adrián, porque esto es sí, sí, curioso. sí. Casi sincrónico, es unos años antes prácticamente. Si tomamos Jorge III de Inglaterra, que es abuelo de la reina Victoria, los rumores de incesto entre los hijos y las hijas de Jorge III, tíos directos de la reina Victoria, son absolutamente comunes, conocidos, publicados. Incesto entre los hermanos, entre otras muchas cosas. Es decir, que aquí no se salvaba nadie. Como siempre dicen, ¿no? Que en todos lados cuecen habas, o sea, en Claro, todos lados. claro. Entonces, si esta gente, estos Francisco, Isabel, tenían el cariño del pueblo, posiblemente Isabel tuviera un comportamiento más errático, el más sensato, pero más allá de todo eso, había cierto cariño del pueblo, trataban de alejarse lo que pudieran de lo que sea disputas políticas del día a día. ¿Cuándo empieza a deformarse la imagen de Francisco? ¿Cuándo empezáis a encontrar ese inicio, la deformación que nos llega a nosotros? Jonathan, tú se lo cuentas muy bien. Bueno, primero, a partir del... Sí que es verdad que a partir del año... Mira, estos son varios periodos. En 1847, casi recién casados, es cuando ocurre todo este escándalo del general Serrano, que se cree o se teme incluso que ella pueda estar embarazada. Eso lo cuentan en las cartas, sin ningún problema, eso no lo esconden. A partir de ahí se crea una especie de ley que censura las críticas a la Casa Real en prensa, ¿vale? En prensa española, por supuesto. Y en el año 54, con la pica labrada, eso se abre un poco. Pero también hay que tener en cuenta los grupos progresistas o demócratas exiliados en Italia, en Francia y en Reino Unido, los grupos carlistas también exiliados sobre todo en Francia, que es donde se empieza a hacer una crítica constante a la corona española, desde esos puntos del exilio. Por ejemplo, sátiras, dibujos satíricos, ¿no? Hay uno muy bueno que ponemos en el libro que sale Isabel dibujada con el padre Claret, Sor Patrocinio, o sea que está ella compuesta por parte de ellos que llaman los enemigos de España, ¿no? Ingratitude, lo llaman el dibujo, ingratitud. Es decir, es sobre todo desde fuera por parte de españoles exiliados y también imagino que por colaboradores de esos políticos exiliados fuera, se empieza a hacer una crítica muy importante hacia la Casa Real. Ahora bien, todo esto de la revolución, eso es una opinión muy personal mía, pero también hay que verlo desde ese punto de vista. Yo dudo mucho que el campesino de turno tuviera una idea de lo que estaba sucediendo. Decían que esta era la reina, pues ya está. Ahora tú al campesino pregúntale cómo se llamaba el rey, que no tendría ni idea, ni le importaba tampoco. Entonces, toda esta revolución ocurre más bien por unos intereses políticos. También hay que tener en cuenta aquí que ni Narváez, ni O'Donnell,
ni Espartero, ni Madoz, ni ninguno de estos tuvo el más mínimo interés en explicarle a Isabel II y a Francisco de Asís cómo tenían que comportarse en un régimen constitucional, porque tampoco les interesaba eso. Porque aquí hablamos también de la reina ladrona, ¿no? De la reina María Cristina, que se Sí. supone y se entiende que robó muchísimo, con un concepto muy liberal de ese robo, ojo, que eso también luego se Ujú. podría matizar. Pero es que aquí entraban todos. También Narváez se llevó una parte de dinero, también O'Donnell, también Prim, es decir, que aquí un poco todo el mundo participaba en esa merienda de negros que había ahí y interesaba también tener a Isabel II y a Francisco de Asís un poco como los chivos expiatorios y lanzarles todas las culpas hacia ellos, cuando ellos poder político no tenían para decidir absolutamente nada, más allá de, como marcaba la Constitución del año 45, disolver el Parlamento, nombrar un primer ministro, no, presidente del Consejo de Ministros y todo esto, que eso sí lo podía hacer ella, tampoco lo hacía a su antojo, al principio sí, pero luego ya eso se controló un poco más, pero claro, ellos simplemente eran los chivos expiatorios de todo lo que estaba ocurriendo ahí. Un país muy prematuro en todo lo constitucional y un país donde el constitucionalismo era muy verde y también entiendo yo muy impuesto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a la muerte de Fernando VII en 1833, unos políticos que no entendían nada de democracia, ni de constitución, ni nada por el estilo, imponen ahí un estatuto de la Rosa un año después, de la Rosa, no, perdón, el estatuto real de la Rosa un año después, y todo eso se empieza a engendrar ahí, pero sin que haya una educación política hacia esos políticos o hacia la propia Casa Real. Ni una visión de Estado, porque no hay visión de Estado en ningún momento. Y otra cosa que tiene que ver con la imagen, que es importante decir aquí, ¿no? Porque la imagen es verdad que se va creando a lo largo del tiempo y queda fijada y asentada. No solamente asentada ya en la segunda mitad del siglo XIX, sino en todo el siglo XX, porque eso queda intacto. Es decir, la mancha ha quedado y por tanto la mancha no se toca, a nadie le conviene. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís es un personaje manchado, mancillado por la homosexualidad, por la falta de virilidad casi más que por la homosexualidad, ¿no? Por el ser poco hombre, el ser poco hombre. Ujú. Y eso es algo que no da rédito para nadie. O sea, nadie puede sacar de ahí ninguna ventaja. Ni los monárquicos lo han hecho, es una figura que los monárquicos han denostado mucho. El propio Ricardo de la Cierva, por ejemplo, ¿no? También lo denosta mucho el personaje, ¿no? Porque es un monárquico que no le interesa esta figura, es una figura que como apartar, casi como el rey emérito en este momento, ¿no? La propia familia tampoco sienta que puede sacar ningún rédito de ahí. Entonces, una figura. Lo hablaba yo con un descendiente, justamente Francisco de Asís, hace unos días aquí, después de irte tú, Jonathan. Y me decía esto, bueno, pues que aquí, claro, un personaje de este cariz no daba rédito, no aportaba nada. No se podía Sí. sacar ningún activo de ahí, ¿no? Y por otro lado, en un franquismo puedes imaginar que era lo más abyecto que se podía ver, ¿no? Porque en un Sí. franquismo muy largo, claro que iba hacia una monarquía que se iba a restaurar por voluntad de Franco, que Franco era un monárquico absoluto, ¿no? Pero claro, un Francisco de Asís era un personaje que mejor no entrar, mejor dejarlo como estaba y para qué lo vamos a revisar. Entonces yo creo que no ha habido ningún interés tampoco en revisar a este hombre porque no había rédito, porque no había interés, no había nada que sacar de ahí. Ujú. O sea, sin exculpar las malas decisiones o errores que podían haber cometido y también su participación, pero realmente lo que estáis escribiendo es a una pareja que también fue víctima de su tiempo, que a todo el mundo le convenía que asumieran las culpas de lo que estaba pasando, así los demás podían estar de fiesta, por resumirlo muy coloquialmente. Bueno, porque ellos la verdad poca fiesta tienen, quiero decir, más allá de la Sí, fiesta que Isabel tenga con sus amantes, si eran uno o sí, 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 25, sí. en realidad son dos personajes perdidos en una tormenta, sobre todo Isabel, porque él tiene más conciencia, él tiene más Sí, conciencia. Isabel está perdida en una tormenta, porque ellos también son sí, víctimas de su propia situación, de sus propios errores, de su propio claro. desconocimiento, porque es verdad que a ella no le enseñaron nada, tampoco ella hizo nada por ilustrarse, pero hay que ver que en ese momento todavía se vive intrapalacio. Ellos no tienen un contacto claro con la realidad, porque ellos están intermediados con muchísima gente hasta llegar a la realidad.
Entonces ellos viven todavía en un espacio muy para ciego, que eso sí que es más español, si podemos decirlo, ¿no? Porque en otras partes de Europa no es así, por lo menos en los estados más importantes, ¿no? Entonces están muy lejos de la realidad. No tienen noción y andan perdidos en la tormenta. Sí, sí, sí. Ostras. Y la imagen que se tiene en el exterior de estos reyes, es decir, de los diplomáticos europeos, de las otras casas reales, ¿qué imagen tienen de Francisco de Asís y de Isabel? Si habéis podido acceder a esa correspondencia. Yo no tengo. Sí, algo hemos accedido. Es verdad que sobre todo hemos tocado correspondencia diplomática británica y francesa, ¿vale? Sobre todo esa. Y es cierto que la imagen buena tampoco era. No era No. una imagen buena la que tenían, para nada. Pero es justamente por lo que bueno, sobre todo Ricardo ha incidido mucho. Eran personajes de otro tiempo. Es cierto que otros monarcas, como por ejemplo Luis Felipe en Francia, la reina Victoria en Reino Unido, incluso los poderosísimos Hohenzollern allí en Prusia, supieron por lo menos aparentar que se adaptaban a estos tiempos de las corrientes liberales, ¿no? De las revoluciones del XIX. Pero es que Isabel II, Francisco de Asís, ni quisieron acostumbrarse a eso ni tuvieron el más mínimo interés. Entonces, claro, son figuras, pues como nosotros podríamos ver a nuestros bisabuelos, ¿no? De otro tiempo. Tú imagínate que coges a tu bisabuelo y a tu bisabuela los traes aquí. Pues es una figura de otro tiempo y entonces, como hacían cosas que no se entendían bien, pues eran bastante criticadas en todo momento. Es cierto que se criticaba muchísimo y todos estos rumores sobre su homosexualidad, pero fíjate, tú coges un retrato de Luis XIV, los ves con mallas, lo ves con... Fíjate esa visión, ¿no? El gran rey Luis XIV con mallas, con una vestimenta muy femenina para el siglo XIX, y aquí nadie dice nada. Ahora, el rey Francisco de Asís, como no casaba con la masculinidad o virilidad que se entendía en el siglo XIX, a ella sí se le criticaba, ¿no? Y se le criticaba en los círculos diplomáticos. El propio hermano de Luis XIV, Felipe Orleans, clarísimamente homosexual, con amantes masculinos por todas partes, y nadie pone en duda la legitimidad de sus hijos. Nadie. Ahora, del rey Francisco de Asís, como era homosexual en un mundo del siglo XIX totalmente distinto a ese siglo XVII, siglo XVIII, pues se le pone en duda. Sí. Y eso ocurría en el mundo diplomático y en el mundo político también, por supuesto. Y también aquí cabe reseñar que es verdad que ellos, durante el reinado, la imagen es muy mala. Muy mala. Esto es la reina Victoria, que es un poco la que marca el tono, un poco de lo que la realeza, grosso modo, en Europa piensa. Victoria lo que siente por ella es una gran compasión, porque Victoria entiende que Isabel ha sido una especie de Ifigenia llevada al sacrificio. A Francisco de Asís lo denosta completamente y eso es lo que corre en los circuitos rumorológicos y diplomáticos por toda Europa. Es decir, en Europa la imagen que se tiene es esta. Una pobre mujer, una pobre niña, mal casada, casada en contra de ella, que es verdad, pues que tiene estos amantes, cosa que no hay que disculpar, y él pues es un horror. Es un impotente, es un bujarrón, esta es la imagen que se tiene. Ahora, cuando ellos ya van a Francia y ya entran en contacto personal con las figuras, ya en el exilio lo que genera Isabel es una... Los dos se despiertan mucho interés, porque todo el mundo quiere conocer estas figuras, que son como legendarias, ¿no? Isabel despierta ya más ternura, porque Isabel es Sí. tremendamente imperfecta, pero es una mujer de una gran campechanía, como diríamos hoy en día, una mujer muy entradora, muy seductora también, ¿no? Muy impulsiva. Y Francisco lo que se gana es un gran respeto, porque no hay príncipe europeo que pase por París que no vaya a verlos a ellos. Y a partir de la revolución no hay, por lo menos en la voz de sus pares, de los príncipes y reyes de Europa, no hay denostación de ellos, ya cuando están en París y cuando ya han tenido un acceso mucho más personal a ellos, un acceso que no está intermediado por otras personas. Es curioso, o sea, que estas otras coronas europeas, diplomáticos europeos, se dejaron llevar por la imagen posiblemente que les llegó, pero una vez con el trato personal han descubierto realmente bueno, sí, que el hombre un poco excéntrico que se viste o ve el mundo, como decía Jonathan, ¿no? de otro siglo, pero que realmente son, como diríamos, ¿no? Personas normales con las que puedes charlar y hasta interesantes.
No, y que se saben comportar también. Y que se saben Porque comportar. ten en cuenta que ellos, además, en Francia, ellos son tremendamente respetados. La República Francesa les tiene muy alta estima y los invitan a cualquier acto importante que hay en París. Los reyes de España están allí, aunque no son reyes titulares ya, porque no es Ujú. Alfonso XII, pero ellos están ahí en primer lugar y ellos están metidos en todo el entramado aristocrático regio de Europa en ese momento y no hay voces discordantes ya en esa época. Las voces discordantes son mucho más en el reinado. Y desde el exilio, ¿cómo ve Francisco de Asís la política española? ¿Sigue viéndola así desde ese punto de vista tan alejado o sí que hay una crítica mayor desde el exilio? Mira, yo creo que no le interesa nada. Nada. Yo creo que no le interesa nada. No es su mundo, no es su guerra. Sí. No es su O sea, guerra. ni en ese momento tan duro, sería desde el exilio, entra ni siquiera. O sea, No, no le... no. Isabel se enreda más, porque como es mucho más impulsiva, Isabel es puro impulso, es pura emoción, ¿no? Isabel se desborda en sus emociones. Entonces, ella sí se pelea un poco más, ¿no? Porque dice, bueno, y estos cuando se dejen de pelear y me llamen, yo volveré a España. Y como yo los quiero mucho a todos, pues les diré que les quiero y que reinaré para todos. Esto es como ella se lo plantea, ¿no? Él no lo ve así, porque es un hombre de un tono es mucho más sobrio, es más templado. Él menciones a la política, Jonathan, ni una. No le interesa nada. Él está, es un príncipe, está por encima, es otra cosa. Es Sí, otra sí. cosa. Lo que sí que es cierto, parece, ya ha restaurado su hijo Alfonso XII en el poder. Ujú. Mira, ahí ocurre algo. Bueno, primero, en el año 78, 1878, ocurren dos cosas. La boda del rey Alfonso con su prima Mercedes y él, el rey Francisco, que viene a España como padrino de la boda, en un primer momento es muy reticente. Y es muy reticente por algo muy importante que demuestra mucha inteligencia por parte de él. Y es nosotros vamos a ser una sombra ahí. Es decir, somos ya unos dinosaurios y ahí no pintamos absolutamente nada y te vamos a estorbar más que otra cosa. Así que no quiero ir. Luego al final le Ostras. convencen y va, ¿no? Pero él, cuando viene a España, ya a partir de que reine su hijo y ya luego su nieto, Alfonso XIII, él viene muy de incógnito, recibido y todo esto, ¿no? Como el rey abuelo o el rey padre, pero él no se mete en nada, él no quiere protagonismo. Primero porque no le gusta y segundo porque entiende que él es una figura que, bueno, puede estar muy peyorizada por parte de cierta sociedad y que por lo tanto él no quiere molestar ni a su hijo Alfonso XII, ni luego tampoco a su nuera, la reina regente María Cristina, ni a su nieto Alfonso XIII. Y luego en el año 78, en ese mismo año de la boda, ocurre la Exposición Universal en París. Y a él, al rey Francisco, un poco por empeño de Alfonso XII, lo nombran como el comisario regio, como el representante español y de toda la Comisión Española. Según los informes que hemos leído Ricardo y yo, tanto en prensa como en carta, él lo hizo estupendamente bien, con un francés parisino, un comportamiento magnífico, dejó el listón español altísimo y lo que le dijo a su hijo es, sí, muy bien, muchas gracias, a mí no me molestes más para estas cosas. Es decir, yo protagonismo, cero. Lo hago porque, bueno, me lo has pedido tú, pero no me lo pidas más. Él no quería estar ahí. O sea, él también era consciente, al final se terminó dando cuenta de, "Oh, yo soy de otra época, esto a mí no encajo aquí de ninguna manera, ni con cola". No, y Exacto. aquello que no quieres estorbar. No te- Claro, Hay una gran men- conciencia en eso, porque quedarse apegado al poder o al rango, a él no le interesa sí, más en el exilio ni el rango ni el poder. Le interesa mantener una vida privada que no ha podido tener antes y le interesa hacer uso de su libertad. Esto es lo que le interesa. ostras. El resto, prácticamente nada. De hecho, es una figura bastante opaca por voluntad propia. Por voluntad propia. O sea, eso dice mucho de su personalidad, ¿no? Otra vez es sensato, medido, y sobre todo también conecta con lo que decías antes, Jonathan, de ese sentido de la paternidad, ¿no? Es decir, mira, hijo, yo a ti te voy a molestar más de lo que yo te puedo aportar, así que, aunque me duela, no voy a estar en ese momento que tú me pides, porque al final es que puede serte un problema. Claro. Ujú. Sí, 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 sí. No le interesa, a él no le interesa figurar, no le interesa estar donde se cuece la cosa, no le interesa eso. Le interesa Sí, una vida privada en su propia compañía, en la compañía de Meneses, por supuesto, que es la figura, para él es el amigo, el compañero, en fin, el amante seguramente,
Eso es lo que le interesa a él y ocuparse de sus libros, sus colecciones, sus viajes. Él viaja mucho, de su salud, era muy hipocondríaco. Pero toda esta parte más de brillo, de brilli brilli, de aparecer aquí y allá, no me interesa nada. Y ya No, para cerrar, durante la investigación, ¿qué aspectos de Francisco os ha sorprendido más? Que os ha llamado muchísimo más la atención que otros durante ese proceso. Mira, a mí me ha interesado mucho la parte del padre. Porque Ujú. así como yo siempre, desde el prejuicio que uno tiene cuando aborda algo, ¿no? Yo siempre lo vi pues como un señor muy formal con los padres, pues una cosa muy del siglo XIX, ¿no? Una formalidad, una gran distancia, bueno, que tiene la formalidad que corresponde, pero yo he descubierto un padre muy tierno que juega con los hijos, Sí, sí, sí. que se ocupa de ellos, de si les han nacido, salido dos dientes, de no sé qué. Esta cosa menuda y doméstica, y muy doméstica, que esto aparece en las cartas a la reina Cristina, le van contando las cosas domésticas más peregrinas. No le hablan de política, no le hablan de grandes cosas, le hablan de que los niños están jugando, de que a una han salido dos dientes, de que la otra tiene viruela. Esto hablan ellos. Toda esta parte de padres, la parte más tierna. Por eso digo que a mí esto de las paternidades biológicas, pues hay un punto que me parece que ya me importa menos, ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. si un día se hace un ADN, bueno, y ojalá que se haga, ¿no? Pues bien está, pero no se hace falta estar todo el día pendiente de eso, ¿no? ¿Y a ti, Jonathan? pues mira, a mí como Ricardo, esa parte más íntima, la cual yo desconocía totalmente, es lo que más me ha llamado. Y sobre todo también algo que yo también tenía muy asentado por mis prejuicios y yo siempre, por lo que nos han enseñado también y por lo que se ha leído, que él era carlista. Siempre se ha repetido hasta la saciedad que él era carlista, que quería derrocar a su mujer y que no apoyaba a su hijo. Y pues hemos descubierto pues todo lo contrario. Hemos descubierto que él pudo ser carlista en algún momento, sobre todo muy al principio, pero hemos descubierto otro concepto que él tenía más de una legitimidad a la antigua usanza, más otra cosa, más de estas líneas agnáticas de Francia, todo esto, que eso a mí me ha llamado mucho la atención y ver cómo él tenía ese concepto, como ha dicho Ricardo al principio, del clan borbónico, ¿no? De los Ujú. Borbones de España, Francia, las dos Sicilias, Parma, Luca también, cómo él eso lo tenía. A mí me ha sorprendido mucho ver a un rey Francisco sensato, buen padre, según el criterio que él tenía, y desde luego un personaje que a mí me enorgullece haberlo descubierto ahora con Ricardo mano a mano, pero que yo creo que se hubiera merecido una biografía mucho antes, ¿eh? Aunque fíjate que yo soy uno de los biógrafos. Pero es un personaje que me ha gustado mucho descubrir, muchísimo, porque he aprendido mucho nuevo, que desconocía totalmente. Y me ha quitado muchos prejuicios, ¿eh? Que eso sí. Muchos prejuicios, eso es cierto. Eso está Sí, muy sí, bien. bueno, si ya con este ratito que habéis estado aquí ya habéis derribado muchos prejuicios que teníamos de él, y espero que despierte el interés a los que nos están escuchando, ya ni me imagino ya cuando te metes de lleno en la obra y la lees a fondo, todo lo que se termina derribando. Es un hombre totalmente nuevo para el público en general que habéis descubierto, y posiblemente sí, Jonathan, la biografía tuvo que haber llegado antes, por eso, por encontrar esa otra perspectiva, ¿no? Ese otro hombre más sensato que posiblemente ayudó más a Isabel de lo que uno se podría llegar a imaginar. Y que es importante en España empezar a sacar las cosas del discurso maniqueo, de izquierda, derecha, buenos, malos. No, hay que tener una mirada, que esto los anglosajones lo hacen muy bien, una mirada bastante más neutra, un poquito más alta, ¿no? Porque si Ujú, no, desde la afiliación política o ideológica, todo esto estamos sesgando continuamente, sesgando y vendiendo opinión. Y no hay que vender opinión, hay que mostrar ujú. hechos, en todo caso. Sí, sí, ya después cada uno que se forme su propia opinión. Sí, Claro. Jonathan, perdona que te interrumpí. No, yo un poco en consonancia a lo que dice Ricardo, yo creo que la clave es esa, ¿no? Mira, hay un periodo, y ya para terminar, totalmente mal investigado o manchado, a un nivel dinástico me refiero, ¿eh? En España, que es a partir de 1789 en adelante. Es decir, a partir del estallido de la Revolución Francesa hemos tenido reyes tontos, reyes felones, reinas ninfómanas. Entonces, claro, eso es un poco absurdo. Es un poco absurdo todo eso.
Y eso hay que verlo, hay que dejar ese anacronismo, hay que sentarse, hay que ver las fuentes, hay que entender ese periodo, porque para hacer este libro hay un esfuerzo detrás. Es decir, Ricardo y yo hemos tenido que entender cómo funcionaba esta gente, cómo funcionaba la política española, todos estos personajes que hay alrededor, y eso hay que hacerlo también, y dejarse un poco de lado y darnos cuenta de que no puede ser que Carlos III fuera buenísimo y a partir de Carlos III de España ya todos los demás reyes pues no valían para nada. Eso es una visión muy sesgada, una visión muy política, ¿no? Muy politizada, independientemente de la vertiente política que tú quieras ver, ¿no? Entonces, todo eso, yo no digo blanquear ni limpiar, sino verlo, como dice Ricardo, desde arriba, con cierta neutralidad y ver un poco cómo todos estos personajes se pueden ver de otra manera sin manchar y simplemente explicar el desarrollo de su vida y sin interpretar. Yo creo que es un grave error por parte de historiadores, periodistas, divulgadores, interpretar un hecho ocurrido en 1790, 1815 o 1890. Eso es un error. Eso es un error enorme. No podemos llegar a interpretar eso. Como alguien del año 3000, pues no va a poder interpretar lo que está ocurriendo ahora mismo en el 2025. Claro, pero es una cosa muy española esta. Porque si tú lees biografías británicas, mismo francesas, ¿sí? No hay tanto sesgo ideológico, político, es decir, a partir de la Revolución Francesa, fíjate tú lo que estás diciendo, tiene todo el sentido, ¿no? Todo lo que viene detrás es una especie de estercolero. Bueno, y hay cosas que están muy mal, sin duda, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Luis XVIII, la condesa de Provenza, su mujer, era una lesbiana bastante notoria. Bueno, esto se ha escrito, está dicho, no pasa nada. Sí, no se ha hecho particular sangre con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, por lo menos paso a paso Mm, estamos consiguiendo reconstruir y como tú bien dices, ¿no? Sacarlo a la luz lo que hay. Y ya después que cada uno pues tenga su claro. opinión, eso ya es por descontado. Pero por lo menos sacar a la luz estos personajes con sus luces, sus sombras, aciertos, errores. ¿No? Habéis descubierto un Francisco de Asís, o los estáis descubriendo un Francisco de Asís, que muy sobrio, pero al mismo tiempo un padre atento, posiblemente para lo que es, muy atento para lo que es su época que le tocó vivir, lo cual es tremendamente interesante. Ujú. Así que nada, Ricardo, Jonathan, simplemente muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerlos hoy aquí. Gracias a ti, Eh, Adrián. Gracias a y ti, Sergio. nada, recordaros a todos vosotros, Francisco de Asís de Borbón, el rey consorte de la editorial Almusara. Aquí lo tenéis, pondré una imagen en la edición para que lo podáis ver correctamente. Lo podéis comprar en Amazon, en vuestras librerías locales. Ya sabéis, para encontrar un nuevo Francisco de Asís y sacar a la luz a este personaje tremendamente interesante que vivió en una época tremendamente convulsa, siendo un hombre con una visión, como dijo Jonathan, ¿no? del siglo XVIII, lo cual lo hace aún más interesante todavía. Así que nada, Ricardo, Jonathan, lo dicho, muchísimas Gracias, gracias. Adrián, a ti. Gracias a ti. Y a la gente que nos escucha, muchísimas gracias por estar ahí. Ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.